Hola a todo el mundo, somos Diego y Valeria y el día de hoy les vamos a hacer un tutorial sobre la estadística no paramétrica. Vamos a intentar explicarles de forma sencilla lo que viene siendo la estadística no paramétrica, dando algunos ejemplos con la intención de que pueda ser entendible para todos de la manera más sencilla. Primero que nada, ¿qué es la estadística no paramétrica? La estadística no paramétrica como tal es una rama de la estadística que, a diferencia de la paramétrica, no exige que los datos tengan una distribución predeterminada, como ya habíamos visto anteriormente en los otros temas, que viene siendo, por ejemplo, la campana de Gauss o la distribución normal. Esto lo hace que en el mundo se le conozca de forma cariñosa como distribución libre, ya que no necesita necesariamente de cumplir ciertos rangos. Como podemos observar en palabras más rápidas, o en pocas palabras, es que podemos observar que la estadística paramétrica se puede ver como un menú de pasos fijos, donde se quiere o se tiene que cumplir con ciertos datos, que cumplan ciertas reglas y que tengan como tal la forma de dar un resultado completamente preciso. A diferencia, la estadística no paramétrica tiene la ventaja de ser, como viene siendo aquí, un buffet libre. A este no le importa y tampoco está buscando que se cumplan reglas estrictas, ni mucho menos. Esta diferencia lo que hace es adaptarse a lo que tengamos. Y aunque el resultado final sea un poco menos detallado que el otro, no deja de ser el resultado que se busca, que es algo más sencillo. De esta manera, ¿cuáles son las características para las pruebas no paramétricas? Algunas de las que tienen, porque ya como podemos ver, si bien hay similitudes con la parte paramétrica, hay algunas características que en esta parte no son tan necesarias o que son lo que viene a revisar. La primera es que no exige normalidad, es una distribución libre. Eso significa que no asumen que los datos siguen una distribución específica. Estos datos no necesariamente tienen que cumplir con un cierto rango de valores, simplemente tienen que ser lo que necesitamos para conseguir el resultado deseado. Junto con esto se puede dar lo que viene siendo que trabajan con la media en lugar de la mediana. Esto viene siendo que en lugar de utilizar lo que viene siendo el promedio, como hemos utilizado anteriormente, utilizan el valor al centro de los datos ordenados. Esto porque aquí se utilizan más las posiciones y suelen ser muchísimo más estables que utilizar los valores como tal. Asimismo, venimos a la parte de que utiliza los rangos o rankings. Y esto viene siendo a que utiliza, digámoslo, poner posiciones en lugar de utilizar el dato como tal. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos 105, 42 y 300. En una normal utilizaríamos el valor que viene, pero en este caso más bien lo que queremos es un rango. Esto viene siendo que si los acomodamos por orden de número, nos quedaría 42, 105 y 300 y pues estaríamos utilizándolos como el número 1, el número 2 y el número 3. Por lo que nos hace un poquito más sencillo, pues no estamos utilizando el valor dentro del número, sino su posición. Asimismo, tiene que tener tolerancia extrema a valores atípicos. Esto viene siendo que no importa si estamos utilizando una muestra de 10 personas y que el valor inicial sea de 3 y que el valor final sea de 50 millones. A final de cuentas, lo que queremos es la posición, como viene siendo aquí, que si nos vamos al ejemplo anterior, en lugar de tener 300, vamos a cambiarlo por 3 millones, pero independientemente de eso, seguirá siendo el valor número 3. Son aptas para muestras miniatura. Esto viene siendo que no necesitamos muestras enormes, sino que con una muestra bastante chica, 15 o 30 observaciones, por dar un ejemplo, viene siendo más que suficiente, pues lo que necesitamos como tal son las posiciones, entre otras cosas, no tanto los datos como tal, y no se busca tantísima precisión. Y la otra son que tienen gran versatilidad con los tipos de datos. Esto viene siendo que no necesitan que sean datos de mediciones numéricas perfectas, como pueden ser los metros o los kilómetros, ya que en este caso más que nada necesitamos lo que son los datos ordinales, que viene siendo que para lo que son perfectas este tipo de estadística. Lo que viene siendo los datos ordinales, que vienen siendo variables que expresan un orden, como puede ser por ejemplo en una escala de satisfacción, lo que viene siendo si está muy satisfecho, insatisfecho, neutro, satisfecho o muy satisfecho. Y para datos nominales, como vienen siendo categorías puras, que pueden ser si es fumador o no fumador, o un color de ojos en un grupo de personas, etc. Ahora bien, entremos con lo que viene siendo los ejercicios o los métodos. El primero que tenemos es la prueba de signos simple. Lo que viene siendo la prueba de signos es una prueba paramétrica no paramétrica más antigua, sencilla y elegante de las que existen. Estas se utilizan principalmente para poder comparar lo que vienen siendo condiciones en una misma muestra.
como pueden ser estudios de antes y después o datos paralelos. También se utiliza para comprobar si la mediana de un grupo es igual a un valor específico. Para esto, por decirlo de una manera, algo que hay que notar es que el gran secreto y razón de su nombre es que este ignora por completo la magnitud de los datos, sino que simplemente le interesa el sentido positivo o negativo, o la razón de cambio, por decirlo de una manera. ¿Cómo funciona conceptualmente? Podemos verlo como que si se tiene una clase de meditación y se busca saber si reduce o no reduce el estrés, se va a medir un antes y un después de lo que viene siendo este curso. Si el estrés es bajo, se anota un menos, si es mayor, se anota un más, y si el estrés se quedó exactamente igual, se va a quedar como un empate 0 y este dato se eliminaría del análisis, no tiene sentido tomarlo. Como tal, si el taller no hace ningún efecto, hipótesis nula, lo lógico es repartir los signos, se repartirán al azar como cuando avientas una moneda. La prueba de signos utiliza una distribución binomial como el resultado de aventar una moneda. Y de esta manera nos ayuda a calcular qué tan probable es obtener la cantidad de signos que se consiguieron y que incluso con esta forma podemos llegar a que no sirviera para absolutamente nada, todo dependiendo del ejercicio. Ahora bien, vamos con un ejemplo directo o un ejemplo práctico. En un consultorio se busca saber si la doctora tarda más de 20 minutos en atender a los pacientes. Se revisaron el caso de 2 ejemplares y se consiguieron los siguientes resultados. Se analiza si se cumple con lo propuesto o no y se toma un nivel de significancia del 0.5. El primer paso que tenemos que hacer, o bueno, excesivamente aparte, sería primero acomodar todos los datos y anotar lo que viene siendo si tardó menos, si tardó más o si tardó exactamente los 20 minutos. Una vez que tenemos esto, vamos a declarar nuestras hipótesis, que viene siendo la primera que tarda alrededor de 20 minutos o más de 20 minutos y la otra es que viene siendo menor a 20 minutos. Para el segundo paso declaramos nuestro nivel de significancia que viene siendo el 0.5 y nuestro tercer paso es establecer el número de signos positivos que vamos a denotar con una X y todos los demás signos excluyendo los casos nulos que vamos a poner como una N. En este caso viene siendo que positivos o más tenemos un total de 7 que vamos a anotar de este lado y en total con positivos y negativos tendríamos lo que vienen siendo 10. Con esto en mente, el siguiente paso es resolver la fórmula, que viene siendo que la z calculada es igual a x más menos 0.5. El más menos depende, pues el número de este lado siempre tiene que ser mayor al de acá. En el supuesto de que fuera menor, se utilizaría el menos. Menos la mu permutada entre la raíz cuadrada de la multiplicación de n con p con q. En este caso, lo que viene siendo x son los números positivos, como vimos anteriormente. Mu permutada viene siendo lo que viene siendo el número total de signos multiplicado por la p. La n viene siendo el número total de signos. Y p y q son constantes que valen un medio o 0.5. Una vez que tenemos esto, calculamos primeramente mu permutada, que viene siendo 10 por un medio o 0.5, dándonos un resultado de 5. De esta manera vamos a tener lo que viene siendo los datos consiguientes, que serían x igual a 7, n igual a 10 y nuestras dos constantes. Con esto en mente, sustituimos en lo que viene siendo la fórmula y tendríamos que 7 más 0.5 menos 5 entre 10 por 0.5 por 0.5, dándonos 2.5 en la parte de arriba y 1.58113883 para ser más específicos en la parte de abajo, lo cual nos da un resultado final de 1.58. Para lo que viene siendo posterior, vamos a ubicar lo que viene siendo nuestro nivel de significancia en lo que vienen siendo las tablas, que en este caso nos viene dando un valor de 1.64. Ya saben cómo se utiliza, con el número que nos viene dando en el momento de encontrarlo, sería en la parte superior y en la parte lateral, el más cercano de los dos, y se hace la suma. Y posterior se dibuja la curva y se comprueba la hipótesis. En este lado nuestra hipótesis nula es que viene siendo un valor menor al tiempo y una mayor. De esta manera podemos ver que el valor que calculamos, que es 1.58, se encuentra por debajo de nuestro nivel de significancia, que es 1.64. De esta manera podemos asumir o podemos llegar a la conclusión que viene siendo que lo que vienen siendo los pacientes llegan en un tiempo menor a lo que vienen siendo los 20 o mayor a los 20. Y de esta manera podemos resolver fácilmente este tipo de ejercicios. Ahora vamos a empezar con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. ¿Qué es la prueba de Wilcoxon? Bueno, es una prueba de hipótesis estadística no paramétrica que analiza dos grupos emparejados
para determinar si existe alguna diferencia estadística significativa entre ellos. Fue propuesta por el estadístico Frank Wilcoxon en 1945. ¿Para qué se realiza esta prueba? Ocupa cumplir con ciertas condiciones. Primeramente, que los datos tienen que ser dependientes, tienen que ser ordinales, o sea que se puedan ordenar de manera sucesiva. No es necesario asumir que las muestras se distribuyen de forma normal o que proceden de poblaciones normales, pero sea cual sea el tipo de distribución de las diferencias, tienen que ser simétrica. A pesar de considerarse el equivalente no paramétrico del t-test, el Wilcoxon trabaja con medianas y no con medias. Y por último, preferible al t-test, cuando hay valores atípicos, no hay normalidad de los datos o el tamaño de las muestras es pequeño. Ahora tenemos esta tabla que nos va a ayudar a resolver el ejercicio que después les presentaré, donde nos dice si es de una cola o de dos colas, si es izquierda o derecha, nuestro estadístico y para rechazar nuestra conclusión y el valor crítico. También tenemos aquí una notación que es la N, que es el tamaño de la muestra, y el T, el estadístico de prueba de Wilcoxon. Esta tabla también nos va a servir, que son los valores críticos de la T para la prueba de rangos, y más adelante pues lo veremos aplicado. Ahora sí, pasamos con el ejemplo que nos dice que se llevó a cabo 2 tipos de pruebas sobre un tema en específico de medicina interna. A continuación se muestran los resultados de una muestra aleatoria de 11 residentes de medicina interna y utilice el grado de significancia de 0.05 y determine si las medianas de los estudiantes para la prueba 1 y 2 difieren de forma significativa. Aquí nos dan los datos que vamos a utilizar. El primer paso para realizar este ejemplo, debemos de sacar las diferencias de la prueba 2 a la prueba 1. Si lo hacemos al contrario, da igual porque nos va a dar el mismo resultado. Entonces empezamos 74 menos 63 da 11, 73 menos 70, 3 y así sucesivamente con todos los 11 individuos. Después vamos a pasar a sacar la diferencia pero en valor absoluto, es decir, quitándole los signos. Aquí estamos, es 11 positivo arriba y se pasa a 11 normal y así sucesivamente. Como pueden observar, en el individuo 10 nos da una diferencia de 0. En este caso, este par de datos no nos va a dar algo interesante para el problema. Entonces los vamos a excluir, ya no los vamos a tomar en cuenta para los siguientes pasos. Después, ya que tenemos las diferencias en valor absoluto, los vamos a acomodar de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Aquí los tenemos, primero está el 1, después el 2 que se repite 3 veces, el 3 se repite 2, el 4 2 veces, el 6 y después el 1. Ya que los tenemos ordenados así, les vamos a asignar una jerarquía. Pero como podemos observar, en el 2 que se repite 3 veces, le debemos de asignar solo una posición. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el promedio. ¿Y cómo se sacaría? Sumamos la posición 2 más 3 más 4 entre 3, que son la cantidad de datos, y nos da la posición del 2, que sería el 3. Lo mismo con la diferencia de 3, sumar las posiciones 5 más 6 entre 2, nos da 5.5, y 4 más la posición 7 más 8 entre 2 nos da la posición de 7.5. Ya que tenemos la jerarquía, les vamos a asignar ahora sí su jerarquía asignada a las diferencias con su signo, que son estas de aquí. Buscamos la diferencia 11, que es esta de aquí. ¿Cuál es su posición? La 10, y le asignamos su signo. Siguiente, pasamos el 3, lo buscamos, es 5.5 con su signo positivo. De este lado podemos observar que es negativo, entonces lo colocamos, se lo respetamos. Seguimos con el 2, igualmente es el 3, pero negativo, y así sucesivamente con todas las diferencias. Ya que tenemos todas sus jerarquías asignadas, vamos a tener que sacar el estadístico de prueba, que como lo vimos en la tabla, aquí debemos de sacar el positivo y el negativo según la naturaleza de la hipótesis alternativa. Entonces, sacamos el estadístico. Primero el positivo sumando todos los valores positivos de las jerarquías asignadas, es decir, 10 más 5.5 más 9 más 7.5 más 7.5 más 3, que nos da un valor de 42.5, y asimismo con los negativos y nos da una suma de 12.5. En este caso vamos a tomar el valor menor, que sería 12.5, para compararlo con nuestro valor crítico y así tomar una conclusión.
Ahora sí, planteamos nuestras hipótesis. La nula, que sería la mediana 1, es igual a la mediana 2. La alternativa, que la mediana 1 es diferente a la mediana 2. También cuando vimos el ejemplo nos podemos dar cuenta que es una prueba bilateral, o sea, es de 2 colas. Nos da el problema a un nivel de significancia de 0.5 y el tamaño de la muestra, que es 10, porque recuerden que se eliminó un individuo. Y después debemos de sacar el valor de la t-tabla con estos valores, que es la tabla que les mencioné de los valores críticos. Nos vamos al tamaño de la muestra, que es 10, al 0.5 y de 2 colas, donde se cruzan, que es el 8, que está ahí, nuestro estadístico de prueba, que ya lo mencioné, y ahora sí debemos de comparar. Ya que el 12.5 es mayor que el valor de la t-tabla, no se rechaza la hipótesis nula y se desplaza la hipótesis alternativa, por lo que podemos concluir. Por último, tenemos el tema de prueba de rachas. Para empezar, hay que entender qué es una racha. Una racha es una secuencia consecutiva de observaciones en una serie de datos que comparten una característica en común. Por ejemplo, vemos esta secuencia de datos: positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. Primero, aquí debemos de definir las rachas. Primera racha, estos 2 signos consecutivos, después el menos, después el positivo y 3 signos negativos consecutivos. Es decir, hay 4 rachas en la secuencia. Cada cambio de signo marca el fin de una racha y el comienzo de una nueva. Ahora sí, la definición de la prueba de rachas es que es una prueba estadística que evalúa si hay una secuencia de observaciones que está ordenada de manera aleatoria o si existe algún tipo de patrón o tendencia. Se usa comúnmente en estadística no paramétrica para secuencias binarias, pero también puede aplicarse a datos ordinales o categóricos. Tiene 2 requisitos. Primero, que los datos muestrales están acomodados de acuerdo con algún esquema de orden. Por ejemplo, el orden en el que se obtuvieron los valores muestrales, y que cada valor de los datos se puede categorizar en una de 2 categorías separadas, como hombre y mujer. El procedimiento primero es el conteo de rachas e hipótesis, después el cálculo del estadístico de prueba, la conversión del número de rachas en una puntuación Z y interpretar. Si el valor de Z es significativo, se rechaza la hipótesis nula, y esto sugiere que la secuencia no es aleatoria. Y al revés, si el valor de Z no es significativo, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ahora sí, aquí tenemos el nivel de significancia y comparación para saber si el valor de Z se rechaza o que hay evidencia para concluir que la secuencia no es aleatoria. Ahora sí, el ejemplo. Supongamos que estamos analizando la siguiente secuencia de resultados positivos y negativos. Primero contamos las rachas, en este caso serían 6. Calculamos el estadístico de prueba, contamos los positivos y negativos, que aquí son 4 positivos y 4 negativos. Sacamos la media esperada de rachas, que en este caso sería 5, y después sacamos con esta fórmula la varianza de las rachas, que nos da un total de 1.714. Calculamos Z, 6 menos 5, entre elevada a 1.714, raíz de 1.714, y nos da un total de 0.76. Este es nuestro Z. Y por último es la interpretación. Para un nivel de significancia del 5%, el valor crítico de Z es aproximadamente 1.96. Como Z, 0.76, no supera este valor crítico, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que no hay evidencia suficiente para afirmar que la secuencia no es aleatoria. Sería todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos les sea muy útil y esperamos habernos explicado lo mejor posible. Esperamos les vaya bien en lo que necesiten esta información. Y pues sí, muchas gracias. Gracias.